Buenas noches a todos. Continuando con nuestra sesión sincrónica número 3 de registros contables, el día de hoy vamos a ver todo lo relacionado con el ciclo contable, ¿ok? Es bien importante comprender que, digamos, la sesión pasada habíamos visto todo el tema que tenía que ver con, digamos, todo lo que era la definición de contabilidad. Y dentro de esa contabilidad, pues habíamos visto que contabilidad la habíamos definido como un instrumento de comunicación de hechos económicos, un instrumento de comunicación de hechos financieros y sociales que se suscitan o que se desarrollan en una organización y que pues están sujetos a medición, están sujetos a un registro, a un examen y a una interpretación para que con todos estos factores se pueda tomar una decisión, ¿ok? Y también veíamos algo de historia de la contabilidad, nos habíamos remontado a la edad antigua, habíamos pasado por la edad media, por la edad moderna y llegábamos a la edad contemporánea. Entonces, el día de hoy, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con el ciclo contable de contabilidad, ¿listo? Digamos que ese ciclo contable, pues aunque no se menciona nunca en las NIF, es un ciclo que está compuesto por un conjunto de actividades las cuales se repiten cada periodo contable que está definido, sea por un mes, por un trimestre, por un bimestre, un cuatrimestre o un año, ¿ok? Eso depende de la organización. De tal manera que el ciclo anual inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre, ¿listo? Las principales actividades que se pueden desarrollar son, digamos, todo el tema de transacciones comerciales entre los diferentes actores de un sector económico. Eh, digamos que eso en primera instancia. En segunda instancia, viene todo el tema de lo que es la elaboración de los diferentes soportes y frente a este tema de soporte lo vamos a estar manejando durante toda la charla porque es un tema bien importante y tiene mucha relevancia para nuestra carrera. ¿Listo? Entonces, digamos que la segunda parte tiene que ver con la elaboración de los soportes, de los diferentes soportes o documentación de las anteriores transacciones con sus debidas autorizaciones y lleno de otros requisitos legales. Y eso es bien importante, ¿ok? Un soporte no puede ser algo que nos inventamos, un soporte no puede ser algo que no tiene el lleno de los requisitos legales, porque de lo contrario es un soporte que no es válido. ¿Listo? En tercera medida tiene que ver con la codificación de los soportes mediante el plan de cuentas, es decir, todos esos soportes vamos a tener que asignarlos a una cuenta y esa cuenta pues va a tener una codificación de acuerdo al PUC, ¿ok? En cuarta, en cuarta medida tenemos todo el tema que tiene, todo el tema del ingreso de las operaciones en forma manual mediante el comprobante de contabilidad en los libros auxiliares y en los diferentes libros de la contabilidad, ¿listo? En quinta medida, todo lo que tiene que ver con la digitalización de las operaciones en los documentos propios del software de contabilidad, pues, una vez se ha hecho el estudio del suceso o del hecho económico, tomando en cuenta todo el tema de las NIF. Otro punto a destacar es todo lo que tiene que ver con los ajustes contables como resultado de la verificación de las afirmaciones por parte de la auditoría o de la revisoría fiscal. Otro punto bien importante es la elaboración de los estados financieros en forma manual o por medio de los reportes que arroja el software de contabilidad. Otro aspecto es la definición de contabilidad. Digamos, tiene dos elementos para el buen desempeño del ciclo contable y de la presentación de los resultados. ¿Ok? Digamos que, bueno, otro aspecto es que los estados financieros oportunos de acuerdo a los principios y conceptos de las NIF y del marco conceptual para las grandes empresas. Otro aspecto es el análisis de los resultados de gestión mediante, digamos, mediante esa interpretación de los resultados dentro del contexto y la formulación de propuesta para lograr esas metas y objetivos que se ha trazado la organización en un corto, mediano o largo plazo. ¿Ok?
es bien importante destacar que el ciclo contable lo que hace es que resume todo el proceso de registro de todas las transacciones realizadas en los periodos contables mensuales que inician el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre con la elaboración y presentación de los estados financieros, ¿sí? Es decir, todo el tema del ciclo contable inicia, se procesa y da como resultado los estados financieros. ¿Listo? Ahora, estos estados financieros deben ser aprobados por las instancias superiores. Y cuando hablo de instancias superiores hago referencia a lo que es la junta directiva de la organización, la alta dirección de la organización, ¿ok? Para autorizar su publicación, digamos que a los asociados, a todos aquellos terceros interesados en la empresa, ¿ok? Y una vez ya han sido aprobados, pues luego se presentan a la Asamblea General o Junta de Socios, ¿listo? Sobre esta información es que se van a tomar decisiones, digamos, que tienen que ver con el reparto de utilidades, decisiones en calidad de dividendos o participaciones, decisiones en calidad de asignación de reservas y otras decisiones que proyectan a la empresa en el devenir empresarial, ¿listo? Digamos que aquí ya dentro de este punto de vista, pues vamos a tener que analizar concienzudamente todo el tema de, voy a señalarlo acá, digamos todo lo que tiene que ver, bueno, resulta relevante recalcar el tema en cuanto a que el ciclo contable básicamente inicia con el reconocimiento de las políticas contables. Y esto es bien importante. ¿Por qué el reconocimiento de las políticas contables? Porque es que esas políticas contables van a ser la base sobre cómo yo como contador, yo como gerente, yo como empresa, voy a empezar a organizar la contabilidad en la empresa. ¿Listo? ¿Cómo es que voy a contabilizar el activo? ¿Cómo lo voy a depreciar? ¿Cómo voy a contabilizar los diferentes instrumentos financieros que yo tengo en la organización? Es decir, todo ese tema de políticas, de cómo voy a llevar la contabilidad en la organización. Entonces, con eso, digamos que ese es el punto de partida del ciclo contable, ¿listo? Después de esto, pues viene todos los requerimientos según la NIF de los activos, de los pasivos, de los ingresos y de los gastos, ¿ok? ¿Cómo voy a organizar mis cuentas o mi contabilidad en cada uno de esos diferentes ítems? Activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonio. Luego viene todo el tema de un reconocimiento inicial, una medición inicial y una medición posterior para que con base en ese tratamiento que se le dio a las cuentas se pueda determinar si va a haber una baja en cuentas, cómo va a ser la presentación de esa información, digamos ya a nivel de los estados financieros, y cómo se va a hacer la revelación. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente gráfico en donde de pronto pues nos va a quedar un poco más claro porque lo vamos a hacer, digamos vamos a ver todo el ciclo en un solo dibujo y con base en esto pues vamos a empezar a ver cómo trasciende la información al interior de la organización. De esa manera pues vamos a tener unos documentos fuente en nuestra organización, unos documentos fuente que pueden ser internos, es decir, que se generan al interior de la organización, o externos, digamos los que provienen de manera externa por un hecho económico con el que, digamos, un hecho económico que hizo la organización con un tercero, ¿ok? Aquí digamos que los externos pueden ser una factura de compra, una factura de venta con algún tercero, y documento interno pues puede ser una nota de contabilidad, una nota crédito, una nota débito, etcétera, que se realiza dentro, al interior de la organización, ¿listo? Estos dos en conjunto, tanto los internos como los externos, me van a generar un hecho económico, ¿listo? Con esto se inicia el ciclo contable. Entonces yo ya teniendo ese hecho económico registrado en mi organización, en mi contabilidad, paso a hacer lo que es digamos, la codificación con el PUC, es decir, lo organizo, lo incluyo en alguna de las cuentas y esas cuentas ya están clasificadas de acuerdo al PUC. Paso siguiente es ya elaborar la transacción directamente en el sistema de información, es decir, a través de la base de datos. Esa transacción la registro en mi sistema de información contable y ahí queda. Pasa de ahí, de esa transacción,
pasa a un resumen comprobante de diario, en donde, digamos, esto se hace como un cierre al día y se determina cuáles fueron las transacciones para que luego de eso se haga un procesamiento también a nivel de base de datos o de sistema de información y digamos que se clasifique. De ahí damos un gran salto, digamos con este uno nos vamos al siguiente uno que es el de acá, que significa la continuación del proceso. Esa información ya pasa a quedar clasificada en unos libros auxiliares. De esos libros auxiliares pasa a un libro diario. De ese libro diario pasa a un libro mayor y de balances. Y con base ya en esa información que ha quedado en este libro, yo ya puedo empezar a generar mis diferentes estados financieros. Un estado de situación financiera o lo que anteriormente se conocía como balance general, un estado de resultados que anteriormente se conocía como el PIG, un estado de cambios en la situación financiera, un estado de cambios en el patrimonio y un estado de flujos de efectivo. ¿Ok? Frente a este estado de cambios en el patrimonio es bien importante recalcar que en las NIC o en las NIF no se presenta el estado de cambios en la situación financiera. Es decir, este es un estado menos que hay que presentar por parte de las NIF. ¿Listo? Ya que una vez habiendo elaborado todos los estados financieros, ¿qué se procede a hacer? Todo lo que tiene que ver con las notas a los estados financieros, que básicamente se convierte en otro estado financiero más que yo debo presentar. ¿Ok? Y en esas notas a los estados financieros lo que se hace es que se, se hace claridad o se esboza la definición de manera mucho más amplia de cada una de las cuentas que aparecen en los diferentes estados financieros. ¿Ok? ¿Con qué objetivo? Con que, digamos, cuando se presente esta información, la persona o el lector de esos estados financieros, llámese un accionista, llámese una persona de la alta dirección, llámese un banco, llámese el Estado, puedan tener toda la información ahí. ¿Exacto? Ahora, no quiere decir esto que si algo que no está ahí, yo como usuario no lo pueda pedir, no pueda pedir información más detallada al respecto. Si eso se hace, eso se puede solicitar, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con toda esa información? Con toda esta información, llámese información periódica o anual, se deriva toda esta presentación de información. Una presentación de información que yo puedo hacer de manera mensual, y si lo hago de manera mensual, pues estará orientada básicamente que a hacer todo lo que se denomina declaración de retención en la fuente, declaración del CRE, y esto obviamente pues dependiendo de los ingresos del año inmediatamente anterior, una presentación y pago de lo que es la seguridad social, los parafiscales y en fin, todos los informes que necesito que me solicite el ente que me regula. Y cuando hablo del ente que me regula, puede ser digamos la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera de Colombia, algún ministerio, puede ser también la DIAN, la misma DIAN, etcétera. ¿Listo? Si se hace un reporte de información bimestral, en ese caso aplicaría para las declaraciones de IVA, para las declaraciones de industria y comercio, para las declaraciones de industria y comercio retenido, o sea, lo que se conoce como RETEICA, y los diferentes informes que nos soliciten los entes reguladores. Si es de forma cuatrimestral, pues ahí básicamente aplica lo que es la declaración de IVA, la declaración de retención en la fuente y CRE, etcétera. Y si es de forma anual, pues ya estaremos hablando acerca de lo que es una declaración de renta, una declaración del CRE, una información a a la superintendencia o a aquellos entes que nos vigilan, una declaración de IVA, una información que hay que presentarle al DANE de manera anual para sus diferentes estadísticas y esa información exógena y los diferentes informes que soliciten las entidades reguladoras. Básicamente ese es el ciclo contable. Ahora, el ciclo contable no muere con la presentación de estos estados financieros o con estas diferentes declaraciones o informes que hay que presentar. No, básicamente ese ciclo contable ahora trasciende. ¿Y trasciende de qué manera? En que se sacan esos estados financieros, se analizan, se toman decisiones,
pero también se mira la forma en que va a trascender eso, es decir, eh, se tomaron las decisiones, se mira si la empresa en realidad cumplió con sus objetivos, cumplió con esas metas que tenía trazadas y si no las ha cumplido, qué acciones se van a implementar para que se puedan cumplir. ¿Listo? Básicamente esto es lo que digamos en administración se conoce como el ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Listo? Todo esto está en constante movimiento y se tienen que ir mirando cuáles son los puntos débiles para ir afinándolos y de esta manera ir mejorando en nuestro ciclo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver a manera de ejemplo cuáles son las diferentes operaciones, los soportes y la verificación que se hace con cada uno de ellos. Entonces, iniciando acá tenemos una columna de unas diferentes operaciones que se realizan en el día a día en una organización, cuáles deben ser los soportes de contabilidad válidos para, digamos, registrar esa operación en nuestro sistema de contabilidad y cómo se hace la verificación de ese soporte, es decir, digamos que corroborar si en efecto ese soporte es válido o no es válido o cuál debería aplicar para cada una de esas operaciones. ¿Listo? En primera instancia tenemos lo que son los aportes sociales y esos aportes sociales se pueden hacer en efectivo o en especie. Cuando son en efectivo se hace mediante un recibo de caja, es decir, ese aporte que dio el socio en efectivo se le da un comprobante, un recibo de caja en donde queda válido el hecho de que él hizo ese aporte a la organización, ¿ok? Ahora, si fue en especie, pues se hará una nota de contabilidad. Cualquiera de estos dos, pues básicamente se va a poder verificar mediante un arqueo de caja, ¿ok? Ahora, frente a un tema de una cuenta bancaria, entonces tenemos que el soporte de contabilidad puede ser una consignación y esa consignación, ¿cómo se verifica? Mediante una conciliación bancaria. Es decir, ahí se da fe que el dinero ingresó tal fecha mediante tal documento a tal cuenta de la organización. ¿Listo? Los reembolsos de caja menor. Eso es una operación también rutinaria en cualquier organización. Frente a eso, ¿cuál sería el soporte de contabilidad? Los comprobantes de pago. Los diferentes comprobantes de pago que se hicieron, con los cuales se hizo ese reembolso de caja menor. Frente a esto, pues hay que decir, digamos que en temas de caja menor, pues se incluyen cosas como, digamos, los gastos en que digamos, se le incurre el mensajero, ¿sí? Entonces, digamos, eh, hay que crear unos soportes, digamos, hay unos soportes que yo como empresa estoy en capacidad o en libertad de crear y otros que me obliga la ley. Entonces, por ejemplo, un soporte y sobre todo en temas de caja menor, que es donde se ve todo ese menudeo, yo voy a crear un formato en donde el mensajero me va a decir, ok, ¿cuánto se gastó en transportes de este tiempo? Y él me va a detallar ahí. Se gastaron 70.000 porque hubo que hacer incurrir en varios transportes, yendo al banco, yendo a, qué sé yo, a visitar proveedores, a entregar facturas, a reclamar cheques, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no puedo yo, como empresa, decirle al mensajero, cada que usted utilice, entonces pida la factura a Transmilenio, o pida la factura al CIT, o pida la factura al taxista. Eso no es, digamos, algo que ellos manejen y no están obligados a entregarlo. Entonces yo como empresa sí debo dejar legalizado ese tema. ¿Cuáles fueron los transportes? Y para eso yo me invento un formato y ahí es en donde el mensajero me lo va a legalizar. Diferente a, digamos, si el mensajero va y compra, qué sé yo, el tóner de una impresora. Ahí él me tiene que traer la factura, ¿ok? Y es una factura ya que debe cumplir todos los requisitos de índole legal para poderla pagar. ¿Listo? Entonces, eso hablándolo de gastos menores, de cuantías menores, ¿listo? Frente a ese tema de caja menor y de reembolsos, pues el soporte de contabilidad son los comprobantes de pago y cómo se hace la verificación mediante un arqueo de caja menor. Entonces es cuando, digamos, en un momento específico, la auditoría interna o el mismo gerente, si quiere, va y hace un arqueo de caja, le dice, bueno,
a la persona que maneja la caja menor, le dice, bueno, yo necesito que me haga un arqueo ya. ¿Cuánto es lo que se le entregó? ¿Cuánto ha gastado? Y el saldo lo debe tener usted en efectivo. Esto con el ánimo de evitar malos manejos de la caja menor, es decir, que la utilicen para gastos personales, eso que sacan y después dicen, "Ay, yo mañana lo repongo porque no tengo para el bus". Todo eso se evita con un arqueo de caja menor. ¿Listo? Otra de las operaciones puede ser todo aquello de, digamos, compra de activos o baja de activos o liquidación de activos. Cualquiera de estos tres, el soporte de contabilidad es una nota de contabilidad. ¿Listo? ¿Y cómo se verifica? Mediante un inventario físico. ¿Listo? Se valida que el activo fijo está, que ese activo se encuentra disponible en la organización, o si fue dado de baja, pues cuál fue el documento que se utilizó para darlo de baja. Obviamente un documento válido al interior de la organización. Luego viene otra operación denominada compra de mercancía. Para esa, su soporte de contabilidad puede ser una factura de compra y se verifica contra un inventario físico. ¿Listo? Digamos que la devolución en compras pues se legaliza con un soporte de contabilidad, y pues ahí no hay cómo verificar, o pues habría que mirar, digamos, haciendo una especie de inventario en donde se corrobore por qué fue la devolución de esa compra, y básicamente se valida esa transacción. ¿Listo? Pago de proveedores. Entonces se tiene un comprobante de pago y básicamente la verificación se hace por medio de una circularización de proveedores. Es decir, se tiene contacto directo con ellos corroborando que ese pago se hizo efectivo y no me va a generar algún inconveniente más adelante. Es decir, que de pronto me decían ahí, el cheque por favor girarlo a nombre de Alexander Duque. Y va uno y lo gira, cuando al mes, a los 2 meses, llaman de la empresa diciendo, oiga, no me ha pagado. No, sí, pero mire, yo ya le pagué a Alexander Duque. No, señor, ¿por qué le paga a él si usted sabe? Por eso la factura tiene ahí el nombre y dice a quién se debe girar el cheque. No se lo debe girar a un tercero. Entonces es más como para evitar ese tipo de situaciones. Y así con toda la diferencia, digamos, con todas las diferentes operaciones que se manejan en el día a día en una organización. Venta de mercancías, su soporte de contabilidad es una factura de ventas y se corrobora de manera realizando un inventario físico. Cobro de cartera mediante un recibo de caja y se hace la circularización de cartera. La provisión de cartera, su soporte es una nota de contabilidad y la verificación se hace mediante una cédula de cartera. Eh, digamos aquí liquidación de gastos, se hace mediante una nota de contabilidad. Pago a empleados, pues será el soporte de contabilidad, la nómina de empleados o el comprobante de pago, y la verificación se hace mediante los contratos de trabajo. ¿Listo? Bueno, una vez, bueno, aquí cabe digamos que vale la pena aclarar que toda operación o transacción del negocio pues debe quedar documentada en un soporte, además de la aplicación de las características cualitativas de las NIF, de las verificaciones de las afirmaciones, que no se pueden obviar en un proceso de validación de la información. Ahora, digamos que la contabilidad está compuesta por una serie de soportes, ¿sí? Y frente a esto, pues las NIF no mencionan absolutamente nada sobre la clase de soportes contables. En eso las NIF no se meten, ¿ok? Frente al tema de los soportes, y tal y como lo veíamos en el slide anterior, en donde tenemos unos hechos económicos, unos documentos fuentes que son externos o internos, esos son los soportes. Los soportes son internos o externos, y frente a eso, digamos que los soportes internos, ¿cuáles son? Son los que expide la empresa en la contabilización de hechos o de esos sucesos propios, como por ejemplo una compra, una venta, digamos que un ajuste, un cierre de un ejercicio, una declaración de un dividendo o uso de una reserva, etcétera, etcétera. Esos son documentos soportes internos. Y unos documentos soportes externos son aquellos que tienen relación con particulares o con un tercero en la relación comercial, por ejemplo, una factura, un comprobante de pago, etcétera. ¿Listo? Ahora, con los comprobantes internos y los externos, la empresa legaliza las operaciones del ciclo contable.
Los soportes que envían los particulares sirven de soporte a los internos y externos de la empresa, ¿ok? Pero nunca, nunca van a reemplazar un soporte de registro de la empresa. Digamos que en otras palabras, la empresa debe emitir sus propios documentos soporte. ¿Listo? Ok, continuemos. Vamos a analizar ahora detalladamente, digamos, esos casos reales en donde, digamos, casos de la vida real, le titulé este slide, en donde vamos a mirar varias situaciones y vamos a analizar cómo es el comportamiento a nivel contable. ¿Listo? En primera instancia vamos a ver un caso muy típico, y es que el auxiliar de contabilidad no conoce el ciclo contable en la organización. Esto pues inicialmente eh, y como buena práctica de toda organización, antes o en el momento de contratar a alguien, antes de, como se dice vulgarmente, tirarlo al ruedo, pues debe surtir todo un proceso de capacitación. Un proceso de capacitación en donde a la persona se le familiariza con la dinámica de la organización, a qué se dedica, cuáles son sus principales clientes, cómo tiene que hacer su trabajo, cuáles son las políticas contables de la organización, y luego sí que empezar a irlo empapando con el día a día de la organización. Ahora, si esta persona, si este auxiliar de contabilidad no conoce el ciclo contable, no ha sido capacitado, pues ¿qué podemos esperar? Pues digamos que esa persona, si no lo conoce el ciclo de contabilidad, pues mucho menos va a tener la capacidad y el conocimiento de las NIF para reconocer, para medir los hechos económicos, para dar de baja y hacer, digamos, la presentación de los estados financieros, y tampoco va a poder estar en capacidad de transmitir la información correctamente a los usuarios y hacer las diferentes revelaciones. Es decir, si este auxiliar de contabilidad no conoce el ciclo contable, queda varado. Queda, es decir, es muy factible que su trabajo lo vaya a realizar de mala manera. Y no porque sea culpa de él o porque no está preparado. Básicamente porque como organización fallamos al momento de incorporarlo. ¿Ok? Otro caso de la vida real. Solamente algunas operaciones se elaboran en documento. ¿Qué ocurre con eso? Sucede que, digamos, el reconocimiento de un hecho económico tiene dos momentos. El primero está orientado al análisis de la esencia para su incorporación en los estados financieros, y el segundo es la elaboración del documento. Entonces, básicamente la contabilidad es ese proceso por excelencia que queda documentado en todos sus actos. ¿Ok? Es bien importante que toda operación se registre en nuestra contabilidad y que vaya con el debido soporte. Si no tiene soporte o no queda registrado en la contabilidad, digamos que ahí ya tenemos problemas en nuestra organización. Otro caso de la vida real. La empresa no lleva documentos, soportes ni libros de contabilidad. Pues sucede que otro de los elementos importantes de las normas es la documentación de los hechos económicos a través de documentos, a través de libros y a través de estados financieros. ¿Ok? Eso es bien importante recalcarlo. Otro caso de la vida real, se han dejado de reconocer algunos gastos innecesarios. Aquí además de todo el tema de la causación, los gastos se deben reconocer cuando sean necesarios, cuando sean proporcionales y cuando tengan esa relación de causalidad con el objeto de la empresa. ¿Ok? Y aquí es bien importante, digamos, hacer mención de varios casos típicos que se dieron mucho antes, digamos, a finales de la década de los 90 o de los inicios de los años 2000, en donde, digamos, la Toyota, que tenía representación acá en Colombia, tenía como práctica, bueno, ellos, empezando pues Toyota es una organización japonesa, ellos tenían como práctica dentro de su cierre de negocios o al momento de hacer un negocio, llevaban al cliente a una whiskería. En este tipo de sitios, ellos obviamente hacían su, toda su farra con los, digamos, no solamente con los clientes, sino también iban los directivos de Toyota, y ellos digamos que ahí hacían
incurrían en una serie de gastos que no tenían nada que ver con el desarrollo del objeto social de la organización. Esto hacía, obviamente, que pues se inflaran los gastos, se reducía la utilidad y se pagaban menos impuestos. Hasta que, pues obviamente, hubo una intervención de la DIAN en donde se le llamó la atención a la Toyota en este aspecto, se le llamó la atención por medio de una multa, de una gran multa, porque básicamente se estaba tomando como mmm, desvío de fondos. Es decir, se estaba incurriendo en una serie de gastos que no tenían nada que ver con la, con el desarrollo del objeto social de la organización. Y esto pues para, digamos, en la legislación colombiana se castiga. No sé en la legislación japonesa, puede ser que esto sea algo bien visto, se tome como esos gastos de representación del gerente y pues de esa manera lo legalizan. Pero en Colombia eso es ilegal. En Colombia eso no se permite. Otro tema, digamos, otro caso de la vida real frente a este mismo ejemplo en donde digo que se han dejado de reconocer algunos gastos innecesarios, pues también yo creo que aplica una situación que le pasaba a Pacific Rubiales. Pacific Rubiales, pues en el desarrollo de su objeto social, ellos tienen que hacer, digamos, mucha visita de campo a varios sectores. Por ejemplo, el pozo petrolero lo acabaron de descubrir. Pero para extraer todo el petróleo y llevarlo a una refinería o llevarlo a una gran bodega en donde ellos almacenan su petróleo, etcétera, etcétera, pues van a tener que hacer una serie de instalaciones de tubería que va a tener que atravesar varios sitios. Es decir, van a tener que en muchos casos atravesar los tubos por las fincas de algunos campesinos, por terrenos de algunos hacendados. Entonces para eso ellos van a tener que pagar. Pero ¿qué hacen? Digamos, lo tienen que legalizar de inmediato. Ellos no pueden esperar a ver si alguno de estos terratenientes o de estos hacendados pues van a sacar un aviso. Se arrienda espacio para que Pacific Rubiales instale su tubería. No, a ellos les toca ir a hablar de uno y decir, oiga, necesito que me alquile tantos metros de su finca porque necesito instalar una tubería, no sé qué, si sé más, ¿me lo permite? Listo, ellos saben que son Pacific Rubiales y le van a cobrar muchísimo. Entonces, ¿qué hace Pacific Rubiales? Le da a ese ingeniero, le dice, ok, mire, usted va a tener que hacer esto, tome, le doy 50 millones de pesos en efectivo y vaya y instale toda la tubería, incurre en los gastos que tenga que incurrir, pero eso se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Entonces este ingeniero va y le dice, ok, eh, señor campesino, necesito que me deje pasar la tubería, ¿cuánto me cobra? Ok, le cobro 15 millones. Ok, listo, entonces tomen sus 15 millones, déjeme pasar esa tubería, yo extraigo el petróleo y una vez termine, pues cerramos el negocio, ¿listo? Ok, listo. Al campesino ellos no le van a pedir ni el RUT, no le van a pedir una factura, nada de eso, tienen que hacer la transacción ya o ya. ¿Por qué? Porque el campesino le dice, no, entonces no, no me sirve, si no me dan los 15 millones, no, de malas. Ahora, ¿qué pasa? Que con ese manejo de dinero, como dice mi mamá, al menudeo, se presta para problemas, ¿ok? Entonces puede ser que yo sea el ingeniero y le diga al campesino, ok, mire, le doy 15 millones, pero si vienen y le preguntan, diga que fueron 25, ¿ok? Entonces ahí el ingeniero se puede estar echando al bolsillo esos 10 millones de más y deteriorando el patrimonio de la organización. Entonces, bueno, son casos de la vida real, ¿no? Otro caso de la vida real. Los gastos presentados en la contabilidad no son confiables, lo que acabo de decirles de Pacific Rubiales. Ese manejo de dinero que se le da. Ahora, ¿cómo lo legalizan? Ellos deberán tener ahí un formato, que si la DIAN les hace válido el tema, que ahí ya esa es otra situación, que no sé cómo la resolvió Pacific Rubiales, pero sé que hacía eso. Iba y alquilaba, iba y le pagaba a los campesinos por el solo hecho de dejarles pasar la tubería. Que de pronto lo tenían que legalizar con un contrato de arrendamiento o con algún documento diferente, es posible. Pero hay situaciones en las que la organización tiene que tomar la decisión ya a sabiendas de que puede estar cometiendo algún ilícito o alguna actividad indebida y por eso se puede ver abocada a asumir un riesgo de sanción. ¿Ok? Otro caso de la vida real es que los gastos personales del gerente y de los socios son reconocidos como gastos de la empresa, lo que hacía Toyota. ¿Ok?
Esto, digamos, y se ve en muchas organizaciones, en donde, digamos, los dueños de las empresas eh, hacen que su empresa se convierta como en esa caja menor de la cual viven sacando recursos. Ay, necesito pagar la pensión de mi hijo, necesito hacer el mercado, necesito tanquear mi vehículo, etcétera, etcétera. Ese tipo de gastos que se convierten más en gastos personales, pero que los hacen ver como algo de la empresa. ¿Listo? Otro, no se hacen provisiones. Bueno, una provisión que es básicamente, digamos, es una especie de reserva que se hace con el objetivo de pagar un imprevisto o, digamos, cuando en la organización, les voy a traer un ejemplo así muy escueto, digamos que se despidió a una mujer embarazada porque digamos la empresa no tenía cómo pagarle más y ya digamos no se puede, ese cargo había que suprimirlo. Entonces, ¿qué pasa? Se asume que esa persona nos va a demandar como organización. Entonces, yo como gerente, ¿qué hago? Hago una provisión porque digo, uy, eso va a ser un chicharrón y eso es un caso perdido, pero de aquí a que surta todo el proceso, entonces me hace el favor, señor contador, me crea una provisión para ese tipo de casos, tiene un nombre específico y esa provisión se va, digamos que mensualmente se destina un rubro que va a parar a esa provisión para que se vaya alimentando en caso tal que el día que salga esa demanda en contra, porque por lo general va a salir en contra, pues se tiene ya ese dinero destinado y se paga esa demanda. ¿Listo? Pero a eso hace referencia ese tipo de provisiones. Ahora, las provisiones son unos pasivos con alto grado de probabilidad de que la empresa deba desprenderse de efectivo. ¿Ok? Si no cumple con este requerimiento, pues no es una provisión. ¿Sí? Ahora, según las NIF, no se aceptan gastos diferidos ni provisión sin una medición fiable. ¿Ok? Las provisiones de carácter general, como las prestaciones, deben reconocerse en el pasivo para cada empleado, siempre guardando la característica de fiabilidad. ¿Listo? Esto entonces, digamos que ya habiendo hecho toda esa ejemplificación de esos problemas que ocurren en el diario vivir de una contabilidad de una organización, pues vamos a entrar ahora con la definición de lo que es cuenta. ¿Ok? Vamos a definir lo que es cuenta en contabilidad. La cuenta es, digamos, y para hacerlo como una definición en términos coloquiales, la cuenta es como una persona. ¿Ok? Tiene capacidad de dar y de recibir. Por consiguiente, todo lo que recibe o entrega lo acumula en forma ordenada y muestra la diferencia en el saldo. ¿Listo? Aquí digamos que vale la pena traer a colación un texto de la Biblia en donde dice que Dios dio al hombre dos manos. Con la izquierda recibe y con la derecha entrega. Y más adelante dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. ¿Ok? Pero básicamente con este ejemplo se está mostrando lo que es la cuenta T. ¿Sí? Pero con la diferencia de que quien recibe se denomina débito, es decir, la mano izquierda, y quien entrega se denomina crédito, que es la mano derecha. ¿Ok? Entonces, digamos que más o menos de esa manera es que se ejemplifica mediante ese texto bíblico cómo es la cuenta T. ¿Listo? Ahora, digamos que acá en nuestro ejemplo tenemos para relacionar esa cuenta T, tenemos el nombre de la cuenta digamos, del activo o del pasivo o del patrimonio del que aplique. Tenemos el nombre de la cuenta y en la parte izquierda vamos a colocar todo lo que va a entrar, ¿ok? Todo lo que recibe nuestra organización. Y en la parte derecha vamos a colocar todo lo que se entrega. ¿Listo? Y al final pues vamos a generar un saldo de esa cuenta. Entonces, por ejemplo, en la parte izquierda vamos a decir que recibimos 100 pesos. ¿Ok? Eso, como lo recibimos, va a parar a nuestra mano izquierda o a nuestro lado izquierdo de la cuenta T. Y todo lo que se entrega, es decir, de aquí de estos 100 yo voy a entregar 50, llámese que lo hice a un banco por medio de una consignación, o lo hice a un empleado, etcétera, etcétera. Entonces lo entregué 50, ¿ok? ¿Qué pasa? Que me queda una diferencia, o me queda un saldo que es
de carácter débito porque de estos 100 gasté 50, entonces me quedan 50 como saldo, ¿ok? Y ese saldo es débito, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa en el pasivo? Digamos que tengo el nombre de la cuenta del pasivo, en la izquierda se recibe, entonces se aumenta el pasivo en 50 y en la derecha debo entregar 100, entonces estoy en rojo, estoy debiendo 50 pesos, el saldo de mi cuenta ya no es débito como en el activo, sino que es crédito porque es una cuenta del pasivo. La cuenta del pasivo es de naturaleza crédito, la cuenta del activo es de naturaleza débito. Entonces de esta manera es como digamos, trato de ejemplificar cómo es la descripción de una cuenta. ¿Listo? Ahora bien, digamos que las operaciones comerciales se relacionan con una cuenta particular y esta cuenta particular pues va a presentar unos movimientos débito, que es cuando recibe, o unos movimientos crédito, que es cuando entrega, y como resultado el saldo que implica. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos acá, digamos que la cuenta se llama efectivo o equivalente al efectivo, lo que anteriormente se llamaba caja general, bancos o fondos. Entonces, digamos que esa cuenta anteriormente se llamaba disponible. Hoy en día, bajo la nueva normatividad, se conoce como efectivo o equivalente al efectivo. Y en esta cuenta yo voy a agrupar todos los movimientos de caja general, de bancos, de fondos, de todo lo que tiene que ver con movimiento de efectivo, ¿ok? Todo eso lo llevo a esta cuenta, efectivo o equivalente al efectivo. También voy a llevar, digamos, existe una cuenta denominada inversiones en instrumentos financieros. En esta cuenta de inversiones en instrumentos financieros voy a llevar todo lo que se llame títulos valores, todo lo que sean acciones, cuotas de participación, partes de interés social, todo ese tipo de inversiones lo voy a llevar como un instrumento financiero. Y ahí pues pueden ser instrumentos financieros de corto o de largo plazo. ¿Listo? Tenemos también unos valores a recaudar. Entonces pueden ser cartera de clientes, ingresos por cobrar, etcétera. Tengo unas materias primas. Ahí entonces voy a llevar o voy a agrupar ahí en esa cuenta de materias primas todo lo que tiene que ver con inventarios de materias primas y materiales. ¿Ok? Repuestos de maquinaria, todo lo que tiene que ver con inventarios. Máquinas de mantenimiento, mercancías, aquellos productos no elaborados por la empresa. Mm, digamos, activos mantenidos para la venta. Hace referencia a todos aquellos activos con capacidad de ser realizables mantenidos en inventarios. ¿Ok? Digamos que maquinaria en montaje, todo ese valor capitalizable en activos. No se preocupen que esto lo vamos a ver más adelante, pero es como para ejemplificar digamos, cómo agrupo yo los diferentes gastos en que se incurre en una organización. Por ejemplo, todo aquello que se denomina como beneficios a empleados, ¿qué se agrupa en esta cuenta? Todo lo que son los sueldos, las prestaciones sociales, los aportes patronales o los parafiscales y otros beneficios que se dan a los empleados como primas extralegales, etcétera, ¿ok? Eh, digamos, deudas con instituciones financieras, todo lo que, digamos, todas aquellas obligaciones que yo tengo para con los bancos, los préstamos, las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, ¿listo? Digamos que los beneficios por distribuir, a esto qué va, todo lo que se llama, todo lo que sean las utilidades del ejercicio, las ganancias acumuladas, todo eso va a parar a ese ítem, beneficios por distribuir, ¿ok? Ahora, digamos que las cuentas se pueden interpretar como una serie de cajoncitos con nombres propios, ¿ok? Como para hacerme entender, ¿listo? Entonces las cuentas las podemos interpretar como esa serie de cajoncitos con nombres propios donde se guardan y se sacan los valores comunes a ellos, ¿ok? Para mostrar al final un saldo y elaborar el estado de situación financiera, lo que anteriormente conocíamos como balance, el cual pues actúa y acumula transacciones para el nuevo periodo. Ahora, frente a esto sí hay que ser claros y es que, digamos, las NIF no se comprometen con un plan de cuentas único y aparte, digamos que cada país tiene,
tiene sus propios planes únicos de cuentas, ¿ok? Pero sí, digamos que las NIF sí persisten conceptos apropiados para reconocer las transacciones, ¿ok? Digamos que a la postre pues, van a terminar en un plan único de cuentas, ¿ok? Sin embargo, los órganos de control y vigilancia como la Superintendencia de Sociedades no trabajan en planes de cuentas, sino que ellos pues, lo que hicieron fue implementar un modelo de reporte de información de lenguaje de negocios. Pero esto, digamos que no es tema de nuestra clase, sino es más algo informativo, ¿listo? Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de las cuentas, ¿listo? Las cuentas utilizadas en la elaboración y presentación de los estados financieros son las reales o del estado de situación financiera. Esas cuentas que anteriormente se llamaban las cuentas de balance. ¿Listo? También existen unas cuentas nominales o de resultados. Digamos que las cuentas de orden, y ese es un ítem que vamos a ver acá. Estas cuentas de orden tienen un tratamiento muy especial. Entonces, lo vamos a ver más adelante. Bueno, en el siguiente slide. Ahora, digamos que esas cuentas de orden no cumplen ni con los requerimientos de activos ni con los requerimientos de pasivos. Por esta razón no aparecen en los estados financieros bajo NIF. Y en esa parte, digamos que anteriormente en el balance general había toda una descripción de las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio, y habían unas que se llamaban cuentas de orden y existía y se denominaban cuentas de orden deudoras y cuentas de orden acreedoras. Entonces, digamos que eso en NIF no aplica. Esas cuentas de orden, lo que dice la NIF es, usted organíceme eso o como un activo o como un pasivo, pero no me va a mostrar otras cuentas ahí abajo, cuentas de orden deudoras y acreedoras, no, eso no existe en NIF, ¿ok? Ahora, todas esas cuentas se clasifican por su naturaleza en cuentas débito o cuentas crédito. ¿Listo? Aquí tenemos entonces la clasificación de las cuentas. Tenemos que se hacen según su naturaleza y según su naturaleza son cuentas débito o cuentas crédito. Según el estado de situación financiera son o activo, pasivo o patrimonio. Según el estado de resultados serán unas cuentas de ingresos, de gastos, etcétera. Y teníamos las cuentas de orden que, digamos, aunque se siguen manejando en algunas organizaciones debido a su dinámica, digamos que al momento de elaborar el estado de situación financiera, tiene que decir esas cuentas de orden que son un activo, son un pasivo o que tiene que hacer algo, tiene que ubicarlas como activo o como pasivo en algún momento de la historia. ¿Ok? Ahora vamos a ver las cuentas según su naturaleza. Entonces, como decíamos inicialmente, según la naturaleza las cuentas se clasifican o son de carácter débito o crédito. ¿Cuándo son de carácter débito? Digamos que se conocen que son de carácter débito donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con los registros que se hagan al débito y disminuye con registros al crédito. ¿Ok? Su saldo siempre representa derechos y bienes que son controlados por la empresa y de los cuales se espera que fluyan unos beneficios o unas utilidades futuros al ente económico. ¿Okay? Y se dice que son de naturaleza crédito, donde el saldo de la cuenta siempre aumenta con registros que se hacen al crédito y disminuye con registros que se hacen al débito. ¿Okay? Su saldo representa las obligaciones que tiene la empresa surgidas de unos sucesos pasados, para lo cual tendrá que desprenderse de ese efectivo u otros activos con el fin de cancelar esa cuenta. ¿Okay? Si se trata de provisiones, son hechos futuros e inciertos, pero eso son otro tema, las provisiones. Digamos que las cuentas de naturaleza débito son las que trabajan para producir, ¿sí? Y las cuentas de naturaleza crédito son las que consumen ese trabajo. ¿Ok? Eso como para tener un ejemplo como más claro sobre el tema débito y crédito. ¿Listo? Las cuentas débito producen la renta. ¿Ok? Digamos que, y es esa renta la que se distribuye en primer lugar para el Estado en calidad de impuestos,
para las obligaciones financieras en calidad de intereses y para los socios o accionistas en calidad de participaciones o dividendos. Es decir, todo lo que es débito es, digamos, es lo que yo produzco y lo que es crédito es cómo me lo voy a gastar. ¿Listo? Aquí pues vale la pena mencionar algo que decía Carlos Lleras Camargo. Él llamaba al Estado como el principal socio industrial de las empresas. Algo irónico, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que en ese sentido, el Estado es el mayor consumidor de las utilidades en calidad de impuesto de renta de las empresas, ¿ok? Además, bueno, y lo hace, digamos, por el impuesto de renta. Cuando se tiene que declarar renta, se está declarando una renta entre el 34 y el 36%. Además, percibe el 19% del IVA en todo ingreso susceptible de incrementar el patrimonio. Tenemos el 4 por mil, que es un gravamen a los movimientos financieros. Tenemos un impuesto al patrimonio líquido del 1% para patrimonios entre 1.000 a 2.000 millones de unidades monetarias, al que se suman tarifas superiores, digamos, al 1.4, al 2.4 y hasta el 4.8 dependiendo del nivel de ingresos que tenga esa organización. Es decir, aquí jocosamente Carlos Lleras Camargo llamaba al Estado como el principal socio industrial de las empresas porque le quita de sus utilidades, de todo lo que esa empresa trabaja, el Estado se apropia de una buena porción de dinero. Por eso es que en Colombia hacer empresa es tan difícil, es tan complicado porque, digamos, en el primer año, cuando usted crea una empresa, en el primer año básicamente el Estado absorbe casi que el 90% de sus utilidades. Es decir, iniciar es muy difícil en Colombia. ¿Ok? Vamos a entrar a ver la otra, digamos la otra, ay, se me fue el nombre digamos la clasificación de las cuentas, bajo el siguiente ítem denominado según el estado de situación financiera. ¿Ok? Y bajo este orden, según el estado de situación financiera, las cuentas se clasifican en cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio. ¿Ok? Las cuentas que contienen los estados financieros, es decir, el estado de situación financiera y el estado de resultado integral, lo que anteriormente era el balance general y el estado de resultados, se clasifican en cuentas reales y cuentas nominales. ¿Ok? Las de orden ya no existen. ¿Sí? Y básicamente las cuentas de orden no existen porque no cumplen los requerimientos ni de activo ni de pasivo. Vuelvo y le digo, si hay alguna empresa que lo está haciendo, pues lo va a tener que reclasificar o como activo o como pasivo. Ahora, las cuentas reales o de balance son las cuentas con las cuales se prepara el estado de situación financiera. ¿Listo? Y corresponden, digamos, al grupo 1, que es el activo, al grupo 2, que es el pasivo, y al grupo 3, que es el patrimonio. ¿Listo? Las clases y las definiciones de las cuentas reales o de balance coinciden en su conceptualización con las normas locales, digamos como lo hemos venido hablando durante el transcurso de esta presentación. ¿Qué significa las cuentas de activo? Entonces básicamente en las cuentas de activo se clasifican o básicamente hace mención a a los bienes o recursos que son controlados por el ente económico, por la empresa, ¿ok? Y que son fruto o que son resultado de sucesos pasados, de los cuales la entidad espera obtener beneficios económicos en el futuro. Entonces, básicamente la definición de activo es esa. Son bienes o recursos controlados por el ente económico como resultado de sucesos pasados de los cuales la entidad espera obtener beneficios económicos. ¿Ok? Por ejemplo, los bienes o recursos deben estar al servicio de la actividad económica, ¿listo? Tanto en capital de trabajo operativo, digamos, todo lo que tiene que ver con el efectivo, las inversiones en títulos, cartera, inventarios, diferidos, etcétera, como en bienes de capital, digamos lo que son las propiedades, planta y equipo, la maquinaria, los muebles y enseres, los equipos de transporte, etcétera, ¿listo? Y también los intangibles adquiridos. Todos estos aumentan su saldo con los registros en el débito y disminuyen su saldo
con registros en el crédito. ¿Listo? No se preocupen que de todo esto vamos a hacer ejercicios. Ahora bien, una de las características para el reconocimiento de un activo es que a la empresa se le hayan transferido el riesgo, el control del bien y los beneficios. ¿Ok? Eso es la característica fundamental para decir que ese es un activo. ¿Ok? Que se le haya transferido el riesgo, es decir, que la empresa por manejar eso, por manejar ese activo, está incurriendo en unos riesgos. Aparte de eso, tiene el control del bien, es decir, en cualquier momento lo puede vender, puede salir de ese activo y obtiene los beneficios de ese activo, del trabajo de ese activo. ¿Sí? Si hay un documento formal y no se ha recibido el bien, no se puede reconocer como activo. ¿Ok? Es decir, si yo voy y compro una bodega, pero todavía no tengo la escritura pública, todavía no lo puedo reconocer como un activo dentro de mi informe. Ahora, pasivo. Digamos que pasivos son todas aquellas obligaciones presentes del ente económico y que son surgidas de sucesos pasados a cuyo vencimiento se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Sí? Eso es pasivo, es decir, una obligación de la cual se hizo en el pasado y que yo voy a tener que desprenderme de unos recursos, llámese efectivo, llámese con algún activo fijo, con lo que sea, voy a tener que saldar esa cuenta de pasivo. ¿Listo? Vuelvo y repito la definición. Pasivo son obligaciones presentes del ente económico, o sea, de la empresa, surgidas en sucesos pasados, a cuyo vencimiento se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Esa es la definición de pasivo. Ahora, no puede hablarse de un pasivo cuando al final del vencimiento la empresa tenga que emitir acciones o partes de interés. En este caso, son instrumentos de patrimonio. ¿Ok? Entonces, no es un pasivo todo aquello que yo, digamos, tengo una deuda con un inversionista y le digo, le voy a dar acciones para saldar esa cuenta. Ahí no estamos hablando de un, digamos, de un pasivo. Ahora, los sucesos pueden ser de financiamiento y permiten a la empresa emprender sus operaciones e inversiones. También pueden ser los proveedores, ¿sí? Otras obligaciones financieras y las cuentas por pagar. Todas estas aumentan su saldo con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito. Y su saldo siempre, siempre será de naturaleza crédito. ¿Ok? Frente al tema del patrimonio. Bueno, aquí digamos que para el tema del pasivo, eh, vale la pena mencionar, digamos, esto era como un legado de Arquímedes, decía, denme un punto de apoyo y les moveré el mundo. Ese es el principio del apalancamiento de Arquímedes. Hoy se puede decir, denme un préstamo bancario y les montaré un negocio. O les dinamizaré el negocio. ¿Sí? Entonces, para poder eh, arrancar con un negocio, con una empresa, pues yo debo incurrir en una, digamos que yo debo hacer unos aportes propios o tendré que de pronto incurrir en un préstamo para poder inyectarle capital a mi empresa y de esta manera echarla a andar. ¿Ok? Básicamente esa es la analogía que quería hacer. Ahora vamos a entrar a definir lo que es patrimonio. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad menos sus pasivos. Eso es patrimonio. ¿Ok? Hacen parte del patrimonio todos aquellos aportes llevados por los dueños al fondo común de la empresa para desarrollar la actividad comercial, los cuales se denominan o se conocen en el argot contable como capital social. ¿Listo? Este luego se alimenta con parte de los beneficios que se acumulan durante la vida del negocio y se llaman reservas. ¿Ok? Se llaman también ganancias acumuladas y otras se distribuyen en calidad de dividendos o en calidad de participaciones por pagar en acciones, en cuotas o partes de interés social. Estas cuentas aumentan su saldo con registros en el crédito y disminuyen con registros en el débito. Su saldo, las cuentas de patrimonio, su saldo siempre será de naturaleza crédito. ¿Listo? Esto nos toca es con ejercicio, lo vamos aclarando, pero digamos es bueno que tengamos
sólida la parte teórica, ¿listo? Vamos ahora a ver lo que son las cuentas según el estado de resultado. Y según el estado de resultado, estas cuentas se clasifican en nominales de ingreso, nominales de gasto, nominales de costo y costos de producción u operación. Vamos a ver las nominales de ingreso. Bueno, pero digamos que las cuentas del estado de resultado o las cuentas nominales acumulan las operaciones realizadas durante un ciclo contable y están relacionadas con las clases de ingresos, gastos, compras y costos de producción u operación. Entonces vamos a ver lo que es la definición de las cuentas nominales de ingresos. Estas cuentas proceden de las actividades ordinarias de las siguientes transacciones o sucesos que se realizan en una empresa. Por ejemplo, venta de bienes producidos por la entidad o adquiridos para su venta, todo lo que son las prestaciones de servicios, los contratos de construcción, los arrendamientos por el uso por parte de terceros de los activos de la entidad, los intereses por financiación de cartera, los dividendos de inversiones en subsidiarias, en asociadas o en negocios conjuntos y las ganancias por venta de activos. Aquí hay que tener en cuenta que los ingresos se disminuyen con las devoluciones o anulación de las facturas o contratos y con las rebajas y descuentos. Y en esta parte, digamos que hacen parte de los grupos de ingresos ordinarios. Tenemos también, bueno, y en esta parte hay que aclarar en todo el tema de ingresos ordinarios y según las NIF no existe, digamos que los ingresos ordinarios hacen parte del grupo 41 y según las NIF no existe el grupo 42, digamos ingresos no operacionales o extraordinarios, los cuales pierden vigencia cuando se deje de llevar la contabilidad local. ¿Ok? Estas cuentas tendrán que necesariamente agruparse en el grupo de cuentas 41, es decir, la de ingresos ordinarios, porque el 42 se reserva para ganancias en disposición de activos. Estos son como normatividad que que nos han obligado a implementar. ¿Ok? Eso frente a las cuentas nominales de ingreso. Frente a las cuentas nominales de gastos, pues hace referencia a que son todos los gastos ordinarios de administración y de distribución y venta necesarios en la producción de la renta. Y en esta hacen parte los grupos de gastos de administración, gastos de ventas, gastos financieros. También hace parte, digamos, dentro de este rubro, el impuesto de renta y complementarios, las ganancias y pérdidas. ¿Ok? Frente a este tema de las nominales de gastos, digamos que una entidad no presentará ni describirá ninguna partida del ingreso o gasto como partidas extraordinarias en el estado de resultado integral. Eso no se puede hacer ya. ¿Ok? Frente al tema de cuentas nominales de costo, digamos que el costo de venta que se trae de las normas locales es considerado por las NIF como gasto de ventas. ¿Sí? Sin embargo, para hacer que es una acepción de gasto y tal vez porque la palabra costo se tiene reservada como un método de evaluación, ¿ok? Y eso depende pues básicamente del modelo de costo que tiene implementada la organización. Ahora, no obstante, se puede seguir, digamos que se puede seguir usando la cuenta de costo de venta de mercancía vendida no fabricada por la empresa, la cual, tratándose de empresas de fabricación, está compuesta por los costos de producción y de venta. Y en esta pues hacen parte los grupos de costo de ventas y prestación de servicios, digamos cuando se maneja el sistema de inventario permanente y compras cuando se maneja el sistema de inventario periódico. ¿Listo? Y la última, costos de producción u operación. Cuando la empresa es manufacturera, debe utilizar cuentas apropiadas para la producción antes de llevar los productos a los inventarios. Lo que digamos que a su vez en el momento de la venta se constituyen en costos de la mercancía vendida fabricada por la empresa y de esta pues hacen parte de los grupos de materia prima, mano de obra directa, costos indirectos y contratos de servicio. Es decir, todo lo que tiene que ver con los costos en que se incurre para elaborar un producto o un servicio de la empresa. Todo esto pues básicamente son las diferentes cuentas
que se deben tener en cuenta al momento de elaborar nuestro estado de resultado. Pero eso lo vamos a ver con ejercicios porque es la mejor manera de aprender, ¿listo? Y aquí pues viene todo el último tema ya para cerrar y dejar en claro lo que son las cuentas de orden, ¿ok? Recuerden que las cuentas de orden no existen bajo NIF, es decir, ya no las puedo mostrar en los estados financieros, ¿listo? Las cuentas de orden no son un activo o un pasivo para las NIF. Sin embargo, muchas de ellas pueden ser reclasificadas si cumplen con los requerimientos de activos o pasivos. De lo contrario, desaparecen en este nuevo lenguaje de negocios con las NIF. ¿Listo? Algunos países de Latinoamérica se manejan para, digamos que esas cuentas de orden todavía se manejan para efectos tributarios. ¿Ok? Otros países como, digamos como Ecuador, para ellos las cuentas de orden es una información extracontable, ¿sí? Lo cierto es que no hacen parte de el estado de situación financiera. Hay que dejar eso en claro, ¿listo? Y básicamente cuando, digamos, y esto un paréntesis, cuando se hizo la, la transición de la contabilidad antigua, digamos, cuando se hizo la transición de los estados financieros de la contabilidad antigua a los estados financieros presentados por NIF, este tema de las cuentas de orden, todo ese tema de reclasificaciones, fue lo que hizo que más o menos del 75 al 78% de las empresas que hicieron esa transición vieron afectadas sus utilidades. ¿En qué sentido? Para casi todo ese grupo, las utilidades se disminuyeron, ¿ok? Apenas un 12% se mantuvo estable y apenas un 13% de ese gran grupo de empresas que hizo esa transición de NIF, de la contabilidad antigua a lo que es NIF, presentó un incremento en sus utilidades. De ahí que esto haya dado pie a que, digamos, la DIAN no se haya metido de lleno desde un comienzo con las NIF, porque sabía que esta transición le iba a golpear a ellos. Y básicamente en qué? En que si yo había pagado un impuesto de renta con base en unas utilidades y al hacer la transición esas utilidades se me iban a disminuir, pues yo necesariamente como DIAN tendría que reconocer, hacer esas devoluciones, ¿ok? Listo, casi se me iba agotando la batería. Ok. Bueno, digamos que eso con todo lo que tiene que ver con las cuentas de orden, digamos que los derechos contingentes se referían a bienes y valores entregados en custodia o en garantía en poder de terceros. Digamos que todo ese tipo de cuentas de orden ya cada empresa va a tener que mirar cómo reclasifica cada una de esas cuentas con el ánimo de eh, verlas reflejadas en su dinámica contable, en sus estados financieros, pero no mostrándolas como lo que era anteriormente, que es que anteriormente se tenía todo el balance general y abajo venían las cuentas de orden, ¿sí? Eso ya no existe, ¿ok? Digamos que con todo esto, con todo este tema de las cuentas de orden, queda una tarea para las empresas que aún tienen saldos en estas cuentas de orden y es ponerlos en transparencia con las normas internacionales para poderlos reconocer como activos contingentes o como pasivos contingentes o como ingresos o gastos o desaparecerlas de los estados financieros. Esas cuentas de orden mueren en NIF. ¿Listo? Eso era todo lo que tenía por compartirles el día de hoy. Les voy a compartir la presentación y les voy a compartir también, bueno, la grabación de esta presentación, así como un material para que lo vayan leyendo y tengan más claridad sobre el tema. ¿Listo? Les agradezco mucho y que pasen bien.